¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información alrededor del rebaño sagrado que este sábado recibió un día de descanso después de la intensa actividad que tuvo a lo largo de la semana. Incluso hubo un día con doble sesión, entonces el equipo recibió este sábado, domingo tendrán entrenamiento y ya de ahí para preparar el partido de ida contra Cruz Azul, que será en el Estadio Akron en los cuartos de final. Vamos a platicar de cómo están los momios, quién es el favorito en las apuestas en esta serie de Cruz Azul contra Chivas, el Piojo Alvarado y la inspiración que tiene con Diego Armando Maradona. También vamos a platicar de Enrique Alfaro, el exgobernador de Jalisco, que ya ingresó a un cuerpo técnico en la segunda división de España. Vamos a platicar de la sub-21, vamos a platicar de los partidos de repechaje que tendrá el Estadio Akron, buscando, por supuesto, estos dos boletos a la Copa del Mundo del 2026. Hay mucha información y si les parece, bueno, pues vamos a arrancar sobre cómo se encuentran los momios. ¿Quién es el favorito en la serie de Cruz Azul contra Guadalajara para clasificarse a las semifinales del torneo? Bueno, ya se dieron a conocer las líneas. Las casas de apuestas, los casinos revelaron las líneas para el equipo que clasifique a las semifinales, y Cruz Azul es el favorito para avanzar a la siguiente instancia con un momio de menos 167, mientras que Chivas tiene más 124. Esto en porcentajes de probabilidad: Cruz Azul tiene el 58% de probabilidades de clasificar a semifinales y Guadalajara el 42%. Esto me parece de cierta manera natural, tomando en cuenta que el partido de ida pues es en Guadalajara y Cruz Azul cierra la llave en el Estadio Olímpico Universitario, y que además la máquina tiene la ventaja de que en caso de empatar en el marcador global avanzarían ellos por mejor posición en la tabla. Me parece que está de cierta manera normal, pero los números no son tan desfavorecedores para Chivas. Para que nos demos una idea, en las casas de apuestas consideran que Guadalajara tiene más probabilidades de eliminar a Cruz Azul que Monterrey eliminar al América, con todo y que los Rayados terminaron un puesto por encima del rebaño sagrado. Entonces, los números no son malos, hay confianza entre la gente que le mete su billete, que le mete la lanita ahí en los casinos para que Chivas pueda conseguir el pase a las semifinales del torneo. Ya veremos, pero por lo pronto esos son los momios que se manejan para la serie, para clasificar a las semifinales. No nada más el partido de ida, no nada más la vuelta, ya para pasar a la siguiente ronda con todos los criterios de desempate involucrados. Cruz Azul 58%, Guadalajara 42%. Ya veremos cómo se desarrolla ese asunto, muchachos. Y ahora vamos a pasar con esta inspiración que tiene Roberto el Piojo Alvarado en Diego Armando Maradona, y es que Chivas entrenó en las instalaciones del Akron, y una de las actividades que más interacción le genera a las cuentas del Guadalajara es poner fotografías de cómo llegan los futbolistas al entrenamiento, sobre todo por algunos outfits, por cómo van vestidos algunos de los jugadores al momento que llegan para meterse al vestidor y entonces ya cambiarse y alistarse para entrenar. Y uno de los que llamó la atención fue el Piojo Alvarado, que traía una playera retro del Napoli de aquellos años finales de los 80s, en donde Diego Armando Maradona se encontraba con esa institución italiana, y entonces el Piojo Alvarado es de los que más llamó la atención con ese outfit. Pero no solamente se quede ahí. ¿Y por qué es la inspiración, o por qué podría ser la inspiración del Piojo para esta liguilla? Para que el Piojo ande en modo maradoniano en esta fase final del fútbol mexicano, porque a través de su cuenta de Instagram compartió que recibió otras camisetas que tienen que ver con Diego Armando Maradona. Por ejemplo, la de Argentina, que utilizó en 1986 en aquel título mundial, y también recibió una camiseta de Boca Juniors. Así que el Piojo Alvarado, inspirado en lo que es uno de los elementos más icónicos del fútbol internacional como Diego Armando Maradona. Así que esperemos que el Piojo ande en modo maradoniano en esta fase final del fútbol mexicano después de la actividad que tuvo con la selección mexicana. Muchachos, y ahora vámonos con este tema que llamó muchísimo la atención en las últimas horas a través de redes, y es que el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó que ya se encuentra trabajando como auxiliar técnico de Guillermo Almada en el Real Valladolid de la segunda división de España. Enrique Alfaro, después
de dejar la gubernatura de Jalisco, reveló en varias ocasiones que él ya tenía la intención de buscar otro tipo de actividades y que una de sus grandes pasiones siempre ha sido el fútbol y que quería meterse profesionalmente al tema de la dirección técnica. Incluso Alfaro en alguna ocasión declaraba que él prefería ser director técnico de Chivas que presidente de México, que ser director técnico del Guadalajara es el sueño de la vida que tiene Enrique Alfaro. Y bueno, pues se ha puesto a trabajar, se preparó en Argentina, se preparó en Europa y ahora recibe esta posibilidad de ser auxiliar en el Real Valladolid, que marcha en el 8º lugar de la segunda división de España, está a 2 puntos del 6º, que es el último sitio que otorga pasaje a los playoffs por el ascenso en la segunda división de España para subir a la primera división. Entonces Enrique Alfaro ha comenzado de buena manera, ¿no?, su andar como director técnico, en este caso auxiliar de Guillermo Almada. Será almadista. ¿Qué tipo de estilo tendrá? Evidentemente, pues al ser uno de sus primeros trabajos ya en el mundo profesional, Almada seguramente impregnará ideas en cuanto a la dirección técnica para Alfaro y veremos si se le cumple el sueño en alguna ocasión al exgobernador de Jalisco de dirigir al Guadalajara. ¿Se lo imaginan a Enrique Alfaro como director técnico de las Chivas en algún momento? Pues ya veremos qué depara el destino, muchachos. Y hablando del rebaño sagrado en las categorías juveniles, la cantera rojiblanca tuvo la mala noticia este sábado por la mañana muy temprano allá en las instalaciones de Suazua, las instalaciones de los Tigres. El partido de cuartos de final terminó empatado 2-2, el global 3-3 y de esta manera el rebaño ha quedado eliminado de la liguilla de la categoría sub-21. El Guadalajara, que es dirigido por Pepe Meléndez, y veremos cómo esto puede modificar la estructura en las fuerzas básicas de Chivas, porque ustedes se acordarán que Arturo Ortega, el técnico que era del Tapatío, bueno, pues fue cesado del cargo y entonces ese sitio en el Tapatío está vacante y Pepe Meléndez podría ser uno de los candidatos a tomar las riendas del proyecto o del equipo más importante que tiene la cantera de Chivas. El Tapatío es la prioridad, digamos, en cuanto a las fuerzas básicas del Guadalajara. Veremos si esto modifica, pero por lo pronto Chivas quedó eliminado por marcador global. Tigres fue el superlíder de la categoría sub-21. Chivas se metió en 8º. Y bueno, a pesar de hacer una buena eliminatoria contra el superlíder, terminas empatando 3-3, pero el criterio de la posición en la tabla le da el pase a la U de Nuevo León y el Guadalajara de esta manera ha quedado eliminado en la categoría sub-21. Y ahora nos vamos con la información de los partidos que se van a jugar en el Estadio Akron con motivo del repechaje mundialista para la Copa del Mundo del 2026 del próximo año, que se va a desarrollar México, Estados Unidos y Canadá. Ya la FIFA hizo oficial el calendario de los partidos que se van a jugar tanto en Guadalajara como en el Estadio del Monterrey en este repechaje que dará 2 boletos a la Copa del Mundo. Faltan 6 países por conocer que clasifiquen al Mundial. 4 en el repechaje europeo, pero el repechaje europeo se juega en Europa. Y los otros 2 boletos son el repechaje intercontinental. Y ahí, en el Estadio Akron, el jueves 25 de marzo, a las 8 de la noche, se va a presentar la selección de Jamaica contra Nueva Caledonia. Jamaica contra Nueva Caledonia. Y luego el martes 31 de marzo a las 3 de la tarde, el que gane ese Jamaica contra Nueva Caledonia en el Akron se va a enfrentar también en el estadio de Chivas a Congo. Y de esta manera se conocerá uno de los clasificados vía repechaje intercontinental para la Copa del Mundo. En la otra serie, en la otra llave, en donde está el estadio de Rayados de Monterrey, bueno, pues estará Bolivia contra Surinam el mismo día. Y luego el ganador de ese partido de Bolivia-Surinam se va a enfrentar a Irak por el otro boleto al Mundial. Así que ahí está la actividad que tendrá el Estadio del Rebaño Sagrado en el mes de marzo del próximo año. Y evidentemente esto, bueno, pues llama la atención sobre todo para conocer los boletos y todo el asunto de los precios, cómo se va a manejar. La FIFA dio a conocer que a principios del 2026 ya se dará la información respecto del costo que tendrán los boletos para los aficionados en Guadalajara y en el mundo que tengan la intención de asistir a estos partidos del repechaje. Seguramente habrá alguno que otro aficionado de Nueva Caledonia, de Jamaica,
o del Congo, que pues, estén en Estados Unidos, están en México, en Sudamérica, o del mismo país de donde se va a jugar, o la selección nacional, que quieran viajar a Guadalajara. Imagínense la cantidad de turistas que podría haber. Ojalá que los precios sean adecuados, ¿no?, para una instancia de este tipo y que se puedan llenar los estadios tanto de Guadalajara como de Monterrey. Chivermanos, la información que tenemos hasta el momento. Cualquier novedad ya lo saben, nos volvemos a conectar. Cuídense mucho y estamos en contacto.